La Guerra de Abril de 1965. El pueblo en armas, luchando por la libertad. Evolución política. La situación de crisis permanente en el triunvirato no desapareció del todo con la convocatoria a elecciones. Pero todavía a principios de 1965 el gobierno se negaba a permitir el regreso de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer a la República Dominicana, mientras grupos de militares relacionados con ambos líderes políticos conspiraban para ponerle fin al despótico gobierno. En marzo de 1965, los planes para el derrocamiento estaban avanzados, solo a la espera del momento oportuno. La rebelión se inició el sábado 24 de abril de 1965, en la Escuela de Entrenamiento del Ejército 27 de febrero, ubicado en la carretera Duarte, en el campamento 16 de agosto. La rebelión de los militares constitucionalistas, seguidores de Juan Bosch, contó con el apoyo del PRD, que alertó a la población de lo que estaba ocurriendo y procedió, junto a los soldados rebeldes, a tomar bajo control la emisora oficial Radio Santo Domingo, de donde anunciaron el final del gobierno de Donald J. Reid Cabral. Las tropas implicadas en el golpe estaban formadas por unos 1,200 hombres, y la que respaldaba al depuesto gobernante solo tenía unos 550 hombres. Una parte importante de los campamentos de las Fuerzas Armadas se mantuvieron en actitud de expectativa sin apoyar a uno u otro bando. Después de repetidas acciones militares y protestas de civiles armados en las calles de la ciudad de Santo Domingo, los sectores que apoyaban al retorno de la Constitución de 1963 procedieron a tomar el control del Palacio de Gobierno y elegir como presidente provisional al doctor José Rafael Molina Ureña, a la espera del regreso de Juan Bosch. En medio del conflicto, los líderes militares del clan de San Cristóbal presionaron la negociación para que se designara una junta cívico-militar que los incluyera a ellos y a otros sectores militares, y fueran convocadas las elecciones generales en un período que no pasara de los 90 días, siendo la propuesta rechazada por los oficiales constitucionalistas, quienes se apegaban del fórmula de regreso de Juan Bosch a la presidencia sin elecciones. La negativa produjo un movimiento de resistencia contra el golpe en la base aérea de San Isidro, encabezado por el coronel Elías Wessing, con el apoyo del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA. Mientras tanto, los partidos de izquierda MPD, 14 de junio y PSP comenzaron a participar en escaramuzas de guerra contra pequeños destacamentos policiales y procedieron a armar a sus militantes, exigiendo a los soldados constitucionalistas se les repartiera armas a la población. Había comenzado la Revolución de Abril. Los primeros combates se concentraron en el puente Duarte, que une la capital con la parte oriental de la ciudad, lugar en que estaba situada la base aérea de San Isidro, y el CEFA, donde el coronel Wessing tenía sus tropas reforzadas con unidades de tanques de guerra y flotillas de aviones que bombardearon durante varios días la ciudad de Santo Domingo. Atentos a lo que acontecía en territorio dominicano, los Estados Unidos trasladaron hasta las costas dominicanas portaaviones norteamericanos y otras embarcaciones de guerra, favoreciendo la formación de una junta militar, procediendo a reunirse con los líderes de ambos bandos. En la entrevista en la que la embajada americana exigió la rendición de los constitucionalistas, participaron el presidente constitucionalista provisional José Rafael Molina Ureña y varios oficiales que les seguían, entre ellos el coronel Francisco Alberto Caamaño Deño, quien a partir de ese momento, y al rechazar las propuestas norteamericanas, tomó el liderazgo de la insurrección popular, en la que ya habían muerto cientos de dominicanos y miles habían resultado heridos, mientras que el presidente Molina Ureña se asilaba en una embajada extranjera. El 28 de abril, los Estados Unidos, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, ordenó el desembarco de sus tropas en la ciudad de Santo Domingo y poblaciones cercanas, con el supuesto objetivo de salvar vidas y evacuar a los ciudadanos norteamericanos que residían en el país.
Los soldados de la División 82 del Cuerpo Aéreo del Fuerte Bravo tomaron como zona de operación la base aérea de San Isidro, en la que hicieron causa común con los hombres del coronel Elías Wessing y Wessing. Dos gobiernos en medio de la guerra, en la zona constitucionalista, que comprendía la parte colonial de la ciudad y barrios aledaños, se concentró la mayor parte de los soldados y civiles armados que defendían la constitucionalidad y el regreso de Juan Bosch, especialmente después del desembarco de las tropas norteamericanas, el 3 de mayo de 1965. El Congreso Nacional proclamó al coronel Francisco A. Caamaño Deño como presidente constitucional, procediéndose de inmediato a la formación del gobierno. En el territorio bajo su control se organizaron las unidades de combate, que integraban a 1,800 militares y 5,000 civiles armados, distribuidos en 117 unidades de combate conocidas como comandos constitucionalistas. El 7 de mayo de 1965, los Estados Unidos lograron unificar las tropas contrarias a la rebelión y dejaron formado el Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por el general Antonio Invert Barreras, apoyado por las tropas norteamericanas, la Iglesia Católica y los empresarios. Ese gobierno procedió a controlar las principales ciudades del país, mientras el gobierno de Caamaño, que permanecía aislado en una zona restringida y rodeado por tropas norteamericanas y de la Fuerza Interamericana de Paz, carecía de los recursos económicos necesarios para organizarse y pagar los sueldos de los empleados. El de Reconstrucción Nacional recibió la ayuda económica de los Estados Unidos a través de la Agencia Interamericana para el Desarrollo, AID, para cumplir los compromisos de la administración pública. Además, con el apoyo extranjero, tomó el control de las principales provincias de la República Dominicana. Aunque por varias semanas el Estado dominicano sufrió una parálisis que llevó la incertidumbre a la población dominicana, posterior a la invasión norteamericana y a la formación del Gobierno de Reconstrucción Nacional, el país se mantuvo económicamente activo con el apoyo de los Estados Unidos, lo que facilitó que los empleados públicos cobraran sus sueldos a partir del mes de mayo y las recaudaciones tributarias mantuvieron su ritmo. Sin embargo, las importaciones descendieron considerablemente y el comercio, principalmente de la capital, fue afectado por la situación de conflicto. El movimiento cívico-militar, con el propósito de instalar al depuesto presidente Bosch nuevamente en el poder, fue frustrado por el uso masivo de fuerzas militares de los Estados Unidos, dice el historiador Frank Moya Pons, que no salieron del país hasta que no quedó instalado un gobierno que claramente convenía a los intereses norteamericanos. Si por un momento existió la idea entre los dominicanos de que los Estados Unidos no eran capaces de volver a intervenir militarmente en un país latinoamericano, la acción de 1965 creó la conciencia y el convencimiento de que la era de la no intervención había pasado y de que los Estados Unidos seguirán interviniendo militarmente cuando su permanente intervención diplomática no dé los frutos esperados. El enfrentamiento entre los soldados dominicanos apoyados por los Estados Unidos de Norteamérica y los militares rebeldes que reclamaban el establecimiento de la democracia, la vuelta a la presidencia de Juan Bosch sin elecciones y la instauración de un clima donde se respetaran las libertades públicas y sociales, tuvo un alto costo para los dominicanos. Los historiadores dominicanos han calculado en unas 5,000 personas las muertas como consecuencia del conflicto armado, incluyendo civiles y militares, lo que no puede ser confirmado por organismos oficiales ni internacionales, debido a que muchos de los muertos eran llevados a fosas comunes sin ningún control de las autoridades. El 9 de noviembre de 1965, la Cruz Roja Internacional registró 2,850 dominicanos muertos entre el 24 de abril y el 12 de julio, aunque esa institución aclaró que la cifra podría ser más elevada. Esa organización internacional informó haber incinerado 150 cadáveres
y recoger a unos 3,0000 heridos, así como la evacuación de unas 200,0000 personas de la zona de guerra. La guerra civil, en la que tomaron parte de manera determinante los partidos de izquierda, el PRD y el PRSS, finalizó con un acuerdo de paz firmado el 31 de agosto de 1965, con el que se estableció el desarme de la población, la juramentación de un gobierno provisional encabezado por el Dr. Héctor García Godoy, la convocatoria a elecciones y la reintegración de los militares rebeldes a sus respectivos cuarteles. El gobierno de García Godoy fue instalado el 3 de septiembre de 1965 y fue encargado de pacificar el país y preparar las elecciones de 1966. Mientras el nuevo presidente tomaba el control del Estado Dominicano apoyado en la Organización de Estados Americanos y el país bajo el control del ejército norteamericano, los combatientes integrantes de los comandos constitucionalistas comenzaron a regresar a sus pueblos, y los militares rebeldes que reclamaron la constitucionalidad y la vuelta a la presidencia de Juan Bosch, sin elecciones, fueron concentrados en el campamento de la Marina de Guerra situado en la margen oriental del río Osama, formando la Brigada Mixta Gregorio Luperón. El acuerdo de paz firmado entre las fuerzas en conflicto facilitó la salida hacia el extranjero de los oficiales de las Fuerzas Armadas más comprometidos en la contienda cívico-militar que se había iniciado a finales de abril de 1965. El coronel Francisco Alberto Caamaño Daño, líder principal de los militares y civiles rebeldes, salió de la República Dominicana como agregado militar en la Embajada Dominicana en Londres, dando paso a la estabilidad del país y a la preparación de las elecciones generales. La Revolución de Abril había finalizado, pero al pueblo